Señor juez, efectivamente este Ministerio Público, este despacho fiscal, viene a solicitar la variación de la comparecencia simple que actualmente tienen los investigados Rodolfo Orellana Rengifo y Ludí Orellana Rengifo, en virtud del artículo 279, numeral 1, en concordancia con el artículo 268 del Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Eh, Las razones que voy a exponer son porque existen nuevos elementos de convicción que sustentan que varían la situación jurídica que actualmente tienen de comparecencia simple. Nosotros consideramos que su situación ha variado, que existen nuevos y fundados elementos de convicción que acreditan el tema de la organización criminal y el tema puntual de la imputación por el saneamiento del séptimo y noveno piso, y sobre el tema de peligro procesal, señor, tanto en en su manifestación de peligro de fuga y peligro de obstaculización. En ese sentido, voy a desarrollar conforme a lo siguiente, señor. Eh, si bien es cierto, ya se entiende que todos los que estamos aquí presentes conocemos cuáles son los cargos que se le atribuyen a los investigados. Sin embargo, un resumen necesito hacer para contextualizar, señor, el tema de la prisión preventiva, señor, que estoy solicitando. Señor, la imputación que se los atribuye a los hermanos Rodolfo y Ludit Orellana Rengifo consiste en que ambos serían presuntos líderes de la organización criminal Clan Orellana. Y, señor, y como organización tenían pues una de sus actividades o proyectos criminales, señor, uno de ellos era el sanear o prestar el servicio criminal de sanear bienes inmuebles. Porque como organización también, señor, se encargaban de realizar actos de adquisición fraudulenta, también se encargaron también, señor, de hacer emisión de laudos, emisión de cartas fianzas a través de su empresa Copex y su otra empresa Copen, y como lo vuelvo a repetir, señor, como tercera actividad o proyecto criminal, señor, era realizar el tema del servicio criminal, en este caso, hacer servicio criminal para terceras personas. En el caso puntual, resulta de que la organización Clan Orellana, señor, prestó el servicio de saneamiento legal del séptimo y noveno piso de la Galería Santa Lucía. ¿Quiénes le requirieron este servicio de saneamiento legal? Lo requirieron los esposos Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino. ¿Cómo es que se dio? Esto sucedió, señor, en marzo del 2011 aproximadamente, en circunstancias de que la persona de Ricardo Chiroque Paico, señor, conocía a ambas organizaciones, en este caso a Rodolfo Orellana y a Ludí Orellana, y en este caso también a Vicente Díaz Arce, le ofrece, le presenta a Elizabeth Amanda Palomino a los hermanos Rodolfo Orellana y Ludí Orellana. ¿Para qué? Le lleva el problema que ellos tenían. ¿Qué pasaba? Que Elizabeth Amanda Palomino y Vicente Díaz Arces tenían el problema de que no podían inscribir el séptimo y noveno piso, terraza y azotea de la Galería Santa Lucía, no podían inscribirlo a su nombre, a pesar de que Vicente Díaz Arce, como gerente general de la empresa de la compañía inmobiliaria Santa Lucía, había transferido por minuta del año 91 y con escritura pública del 2009 había transferido el séptimo y noveno piso a Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Y el problema de ellos, su problema legal, era que este título no podían inscribirlo en registros públicos. El problema es que estos inmuebles, la terraza y la azotea, eran áreas comunes, de acuerdo al reglamento interno del inmueble, de la galería,
de acuerdo a la declaratoria de fábrica, eran áreas comunes y por lo tanto no podían ser transferidos como propiedad privada, como propiedad exclusiva. Y entonces es que recurren a Rodolfo Orellana y Ludí Orellana. Es así que en esas circunstancias que estos acuerdan, pues, Rodolfo y Ludí Orellana, que le iban a cobrar, pues, el 30% aproximadamente del valor de ambos inmuebles. Es por eso de que ellos diseñan la estrategia a seguir. ¿En qué consistía? Utilizar un proceso arbitral, en este caso fraudulento, porque ellos tenían en el entendido de que con este proceso arbitral iban a lograr que se inscriban en registros públicos, porque un laudo arbitral, señor, tiene la misma fuerza o el mismo valor que una sentencia judicial. Es por eso de que ellos encargan este saneamiento a Patricia Rojas Rocha, encargan ese saneamiento exclusivamente a su área de saneamiento. ¿Qué es lo que le quiero decir? De que en este proceso de saneamiento fraudulento participaron por parte de la organización Orellana, Clan Orellana, Patricia Rojas Rocha, como la abogada que se encargó de elaborar el expediente arbitral fraudulento. También contaron con la participación o el concurso de Pedro Raúl Guzmán Molina, que es registrador público. También contaron con el apoyo de el que fuera superintendente adjunto de registros públicos, que es Delgado Schelkel. Entonces, también participaron, pues, procuradores, señor, o asistentes, Seimi Andrés Flores Aybar. En este caso, Patricia Rojas Rocha, efectivamente, señor, llevó a cabo este proceso, proceso arbitral fraudulento. Simplemente hicieron participar a Alberto Vázquez Ríos como árbitro, quien fue el que emitió o firmó el laudo número 11, señor, de la resolución número 11 del 14 de mayo de 2009 para, pues, justamente ordenar el otorgamiento de escritura pública, la inscripción registral del título de propiedad a favor de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. ¿Cómo sucedieron estos hechos? En línea de tiempo, señor, ¿qué se hizo por parte de la organización criminal? Clan Orellana, es decir, la organización de... ¿qué es lo que tenía cuando Elizabeth Amanda Palomino y Vicente le llevan los documentos a la organización Clan Orellana? Lo único que le llevan son minutas del 25 de junio del 91 del 7º piso y el 15 de octubre del 91 del 9º piso. En lo que se hacía figurar de que con esta minuta la compañía inmobiliaria Santa Lucía transfería a Elizabeth Amanda Palomino Córdoba el 7º piso por $140,000 y el 9º piso por $120,000. Pero la particularidad de esta minuta, señor, es que esta minuta, la firma y el sello del notario Manuel Noya de la Piedra era falsificado, ¿no? Aquí tenemos un tema, señor. Es con esto solamente que ante eso, como estrategia, el Clan Orellano lo que hace es, pues, darse cuenta de que aquí lo que tenían que hacer es hacer un proceso arbitral, pero este proceso arbitral lo hacen con fecha anterior a la escritura pública del 30 de diciembre de 2009. ¿Qué es lo que hizo la organización Clan Orellana con estos instrumentales que le llevó Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino? Lo que hicieron, pues, fue proyectar un proceso arbitral fraudulento. Como decimos, las minutas eran del año 91 y la escritura pública era del 30 de diciembre del 2009. Sin embargo, ellos hicieron ese proceso arbitral en el año 2011, simplemente le fecharon 2008. Sacan una resolución arbitral, de la resolución 1, donde se reconoce la titularidad a favor de Elizabeth y se ordena la inscripción el 14 de mayo de 2009. Para eso, en el 2008, habían hecho una cláusula adicional donde se incorpora, pues, el convenio arbitral, porque estas minutas del año 91 no tenían ese convenio arbitral. También se adecuan las medidas de los inmuebles, porque estos inmuebles, de acuerdo, la minuta no se correspondía con lo que figuraba en la declaratoria de fábrica, señor, de dicho inmueble en la partida matriz.
entre otros, entre otros, entre otros instrumentos que ellos hicieron y todo el proceso arbitral. Luego, señor, protocolizan este laudo arbitral el 30 de junio del 2011. Y esta protocolización, señor, estuvo pues, fue llevada a cabo o fue tramitada por la persona de Seimi Andrés Flores Aybar, señor, quien es persona, trabajador del estudio Orellana. Esta persona, de acuerdo a los partes que nosotros hemos adjuntado y que no son elementos de comisión nuevos, pero que ya figuran como parte del expediente, esta persona fue quien solicitó continuar con el procedimiento de inscripción del título, señor. Finalmente, señor, se inscribe registralmente el séptimo y noveno piso a favor de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba el 19 de septiembre de 2011. ¿Quién lo inscribe? Pedro Raúl Guzmán Molina. Y a consejo de Ludí Orellana Rengifo, Ludí le aconseja de que esta transferencia, para garantizar de que esta inscripción no pueda ser sujeta de inscripciones de demandas, inscripciones de medidas cautelares, le sugiere Ludí de Orellana Rengifo de que esta titularidad sea transferida por parte de Elizabeth a favor de una de sus empresas. En este caso, transfiere al mes nomás, señor, transfiere el 18 de noviembre del 2011, transfiere el séptimo y noveno piso, Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, a su empresa de edificaciones y consultorías R&R SAC. Y lo transfiere, señor, por los mismos precios. La azotea, $130,000 y la terraza, $150,000, con adelantos de $40,000 y $30,000 y con la diferencia, que se iba a pagar en letras. Resulta, señor, que esta empresa había sido constituida meses antes, señor, Edificaciones y Consultorías R&R SAC, y esta empresa no tenía capacidad económica para hacer este procedimiento, esta compra. Es por eso de que esta es una empresa de fachada. Sin embargo, señor, como ellos no tenían la posesión, Elizabeth Amanda Palomino ni Vicente Díaz Arce no tenían la posesión, porque quien administraba la galería era la Junta General de Propietarios, y los propietarios mismos de los stands y tiendas tenían derechos, alícuotas sobre las áreas comunes, y la propia Junta General había pues dispuesto que en las áreas comunes se alquile o se conforme stands, y esos ingresos los administraba, y por lo tanto, como ellos querían tener esa posesión, es que inician un proceso de ejecución del laudo arbitral de desalojo, porque justamente en ese proceso arbitral de desalojo se indicaba que se tenía que entregar la posesión. Sin embargo, señor, resulta que la Junta de Propietarios había pues, como no había, de repente toma conocimiento en el proceso de desalojo de que estaban siendo desalojados, y estaban siendo desalojados de algo que ellos venían administrando, de algo que ellos venían usufructuando, de la posesión que ellos venían llevando a cabo por años. Entonces, ante eso plantean pues, se oponen, y a la vez plantean un proceso de amparo ante el 9º Juzgado Constitucional. Se lleva a cabo de todas maneras el desalojo, y finalmente, señor, como el proceso constitucional de amparo le da la razón y se declara ineficaz ese laudo arbitral, es por eso de que, y se comunica al 5º Juzgado Comercial, es de que este Juzgado Comercial señala de que efectivamente se tiene que devolver o revertir la posesión a favor de la Junta de Propietarios. Ante eso, señor, lo que sucede es que Elizabeth Amanda Palomino, para no perder esta propiedad, la posesión de esta propiedad, lo que hace es arrendar a Miguel Ángel Quintana Pinedo el 24 de junio del 2015, el séptimo y noveno piso, señor, que es una persona por 10 años, por escritura pública, para evitar de que revierta pues la posesión a favor de la Junta de Propietarios. La participación de la organización criminal, estamos hablando incondicional, señor,
Clan Orellana fue justamente brindar esto, el saneamiento a través de actos de corrupción. ¿Quién participó en estos actos de corrupción? Pedro Raúl el registrador público, Guzmán Molina, también participó también en ese acto de corrupción, señor, también participó el abogado, en este caso árbitro, Alberto Vázquez Ríos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por el primer hecho, señor, por el primer hecho de esta falsificación de los documentos de la firma del notario, ¿no? Ya de la piedra, justamente se los procesó justamente a Elizabeth Amanda Palomino, Vicente Díaz Arce y sus demás co-investigados, y hubo un auto donde se declara prescrita la acción penal. Pero respecto de la venta que hizo Elizabeth Amanda Palomino a favor de su empresa Edificaciones y Consultorías R&RE, existe una sentencia condenatoria en contra de Elizabeth Amanda Palomino y los socios fundadores de esa empresa. O sea, ¿por qué? ¿Temas de qué? De estelionato. Y respecto del señor, respecto del tema de corrupción, que se llevó a cabo contra Pedro Guzmán Molina, señor, justamente viene siendo procesada, Ludit Orellana Rengifo, señor, por la Fiscalía Anticorrupción. Ya existe una acusación directa en ese sentido, tanto Ludit Orellana Rengifo, tanto Patricia Rojas Rocha, tanto Pedro Guzmán Molina, entre otros investigados que conforman el área de saneamiento. Muy bien, para tener clara la imputación contra los dos investigados, solamente solicito a la Fiscalía que me precise cuáles son los delitos precedentes y cuáles son los actos de lavado concretos que le está imputando, para tener claro la imputación. Los actos de actividad criminal previa, señor, nosotros los estamos atribuyendo en la Comisión de los Delitos contra la Fe Pública, fraude procesal, porque las cláusulas adicionales, señor, se fabricaron, fueron hechas justamente para corregir las medidas que no se correspondían entre las minutas y lo que decía la declaración de fábrica que figuraba en la partida matriz, señor, del inmueble. También, señor, se hizo, pues, se agregó la cláusula de proceso arbitral, del acuerdo del convenio arbitral también, señor, entre otros elementos, y el propio expediente arbitral. Nosotros consideramos que esos son actos contra la fe pública. También ha habido fraude procesal, porque tanto esas cláusulas como la pericia también que se mandó a hacer, señor, fueron incorporadas para la protocolización del laudo arbitral. También tenemos el tema de corrupción de funcionarios. Justamente existe un proceso ya con acusación directa en contra de la investigada Ludit Orellana Rengifo, Patricia Rojas Rocha, Pedro Guzmán Molina, entre otros, señor, justamente, exclusivamente dedicado a actos de corrupción en el tema del área de saneamiento. ¿Puede usted decirme cuáles son esos actos de conversión, por favor? Sí, señor. Por ejemplo, en el tema del saneamiento del inmueble denominado Plaza Arenas de Lima. También, señor, en el inmueble denominado Salinas Lurín. Esos inmuebles fueron saneados y fueron transferidos justamente a Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Entre otros, señor, son pagos diversos que aquí se consigna en el cuadro Excel que se ha juntado. ¿Qué se habría hecho con ese pago que habría hecho Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino a favor de los hermanos Orellana Rengifo? Bueno, de acuerdo al documento que aquí se ha señalado, que se adjunta, ingresaron $304.704 americanos. Hay un cuadro Excel ahí, señor, y nosotros consideramos, señor, que esto, de acuerdo a la investigación, ha sido para pago de planillas de la organización. Pero además, señor, también ha servido para hacer el pago que se hizo a Pedro Guzmán Molina, señor. Pedro Guzmán Molina, de acuerdo, señor, a lo que nosotros le hemos tomado la declaración el 18/6 del 2018, él ha señalado que por inscribir el título del séptimo y noveno piso, señor,
título, le han pagado $5.000 americanos. En este sería pago por actos de corrupción, señor. Nosotros tenemos la declaración de Patricia Rojas Rocha del 27 de octubre de 2017, señor, donde ella justamente señala y corrobora lo señalado por el CELAT 16-2015, en el sentido de que ella fue efectivamente como abogada y que se encontraba y que se encontraba bajo subordinación de Ludit Orellana Rengifo, quien se encargó de elaborar todo el expediente arbitral por encargo de Ludit Orellana Rengifo y Rodolfo Orellana Rengifo, y coordinó con los abogados de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino, en este caso Teresa Segura Marquina, Bernardo Echevarría Jiménez, señor, respecto a las observaciones que estos pudieran hacer respecto al resultado final de este expediente arbitral. Tanto es así que ella concurría personalmente o acompañada con Ludit Orellana al inmueble de Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino, y corrobora efectivamente que este proceso arbitral y esta inscripción finalmente se llevó a cabo con el registrador público en ese entonces, Pedro Guzmán Molina. Y corrobora también, señor, que efectivamente el análisis legal que ellos hacen es que efectivamente tenían que hacerse pues cláusulas adicionales a las minutas del año 91 para llevar, porque justamente la medición de los inmuebles no se correspondían con la declaración de fábrica que figuraba en la partida matriz, señor. También se agregó también la cláusula de arbitral, señor. Por lo tanto, señor, tenemos un nuevo elemento de convicción. También tenemos justamente la continuación de declaración de Patricia Rojas Rocha el 13 de junio del 2018, señor, que acredita, señor, la existencia de la organización criminal Clan Orellana, la existencia de esta área de saneamiento, en la que ella señala que esa área de saneamiento ella la integraba, quien estaba a cargo era Ludit Orellana Rengifo. También señala que estaban a cargo, que quienes se encontraban ahí también participaron, también fue pues Pedro Guzmán Molina. También reconoce lo dicho por el CELAT, que elaboró la cláusula adicional al reglamento interno de la compañía inmobiliaria constructora Santa Lucía del 21 de febrero del 86, cuyo proyecto en digital le entregó a Ludit Orellana Rengifo, quien le había ordenado realizar dicha cláusula adicional. Reconoce también que coordinó con los abogados, como ya le he señalado, señor. También señala que por orden de Rodolfo Orellana Rengifo elaboró un contrato de locación de servicio previo al inicio de la elaboración de documentos que forman parte del arbitraje, interviniendo en ese contrato Ricardo Chiroque y Elizabeth Amanda Palomino, ya que el primero era quien garantizaba que la segunda pagara los honorarios por el servicio de saneamiento. También reconoce que en el estudio Orellana, la avenida Guardia Civil, había un vigilante que registraba a los visitantes en la citada oficina donde se hacía registro de las visitas. Asimismo señala a las personas del estudio Orellana que vieron y tuvieron trato con Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. En este caso señala pues a Maribel Castillo Chiguán, Iván Gómez To, Jorge Reyes Matos, Karina Vizcarra Yapa, Abelardo Villanueva, Wilmer Arrieta. También tenemos, señor, la declaración de Pedro Raúl Guzmán Molina, señor, el 18 de junio del 2018, actuada en la carpeta fiscal que uno viene llevando a cabo, es la 27 de 2014. ¿Qué acredita con él? Él efectivamente reconoce que conoce a Ludit Orellana, que estudiaron en la universidad, son conocidos desde la universidad porque estudiaron en la Universidad San Martín de Porres. Reconoce que efectivamente él cobraba cierto dinero por la inscripción de títulos, señor, en registros públicos. Y puntualmente en el tema del séptimo y noveno piso, reconoce que efectivamente él recibió una llamada cuando estaba a punto de inscribir pues un título pendiente ya de inscripción, ya con su hoja de liquidación, respecto, señor, al inmueble, señor, que respecto al séptimo piso, señor. ¿Qué es lo que señala respecto a esto de acá? Dice, a Ludit Orellana sí la conozco en el año 2009, me la presentó una ex compañera de trabajo, Adriana Delgado. El único vínculo que tengo con dicha persona es haber coordinado algunas inscripciones con dicha persona, precisando que en circunstancias que ya se encontraba en registro un título pendiente a punto de inscribirse, en este caso el séptimo piso, la terraza, es decir, el título ya constaba con esquela de liquidación efectuado por como registrador a favor de la empresa,
Inversiones Euroamérica SAT, es que Ludit Orellana le llamó a su teléfono y le manifestó que tenía un título el cual lo estaba calificando y que en su inscripción iba a perjudicar a sus clientes, que eran el señor Vicente Díaz Arce y Elisa Van Palomino, por lo que le pidió que le busque algún motivo para que dicho título no se inscriba. Por este hecho, Ludit Orellana le ofreció que luego de que se tachara el primer título, ahí se iba a presentar un segundo a favor de Elizabeth Amanda Palomino. Y cuando realizara esa inscripción se le iba a entregar la suma de $5,000 americanos, precisando que se inscribió el título séptimo y noveno piso por orden de Ludit Orellana. Asimismo, el testigo señor reconoce que conoce a Patricia Rojas Rocha desde el 2009 hasta el 2010. Se le presentó Ludit Orellana y era asistente de Ludit Orellana. También, señor, tenemos la declaración de Marco Antonio Ludeña León del 18 de junio del 2018. Es un nuevo elemento de convicción que acredita, señor, la existencia del área de saneamiento. ¿Qué es lo que él dice? Dice conocer a Ludit Orellana a inicios del año 2000, a quien la vio en una oficina que tenía en Canevaro. Se la presentó a un compañero que tenía en la Municipalidad de Lima, del área técnica de asentamientos humanos, que se llama José Antonio Sales, que conoció en el año que conocí en el año 92. Mire, que me la presentó como su jefa. Yo le seguía firmando algunos planos a José Salas Ceballos y exactamente yo fui a conversar con la doctora Ludit respecto al tema de independización de un edificio comercial en la avenida Gamarra, señor. Justamente, señor, para llevar a cabo acá esta protocolización del laudo arbitral y para corregir las áreas o las medidas de las áreas con lo que decía la partida matriz para hacer la independización, señor, se utilizó una pericia también y justamente aquí participó Marco Antonio Ludeña León. También tenemos la declaración de Iván Gómez Torres del 20 de junio del 2018 que acredita el vínculo de la organización Clan Orellana con la de Vicente Díaz Arce, señor. ¿Qué es lo que él dice? ¿Por qué nosotros decimos eso? Él dice que conoce a Rodolfo Orellana desde octubre de 2011, llevando sus casos penales. Desde esa fecha hasta julio de 2014, en que interviene en la oficina Guardia Civil. Conoce a Ludit Orellana desde abril de 2011, la conoce por ser hermana de Rodolfo Orellana. Ella se presentó como jefa del estudio al lado de su hermano, que también conoce a Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino. Al primero lo conoce desde el 2013 y que con Rodolfo Orellana concurrió a la vivienda de este, además de haber concurrido en otra oportunidad. Y respecto a la segunda, lo conoce porque ella era pareja de Vicente Díaz Arce, habiéndose reunido con ella en una ocasión en las oficinas de la avenida Guardia Civil. O sea, Elizabeth Amanda Palomino sí concurrió a las oficinas de Guardia Civil a pesar de que esta persona ha negado o ha guardado silencio. Porque ella creía, porque esta persona, Elizabeth Amanda Palomino, creía que él estaba viendo, él como abogado, estaba viendo el caso de Plaza Arenas, donde ella y su esposo estaban siendo denunciados. Esta persona de Iván Gómez Torres era abogado penalista del estudio Orellana, ¿no? También precisa sobre la existencia del área de saneamiento del estudio Orellana y los que le integraban, siendo estos del área de saneamiento Patricia Rojas Rocha, Caterina Díaz Berrú, Sandy Cosío Johagen y no recuerda más, ¿no? Había ingenieros también en esa área. De igual manera, precisa que conoce a Andy Sánchez Sánchez, trabajaba para el estudio Orellana, era la persona a cargo de los desalojos, incluso le invitaron a un desalojo por la avenida Benavides, donde él la dileró. También tenemos la declaración de Aquiles Rolando Chuque Valdés, del 15 de junio del 2018, que acredita la existencia del área de saneamiento, señor, y corrobora la testimonial de Patricia Rojas Rocha, en donde reconoce que conoce a Ludit Orellana a partir del 2011, se la recomendó el ingeniero Salas, José Salas, para que efectuara un trabajo de levantamiento topográfico. También señala que conoce a Patricia Rojas Rochas. Ella cree que fue la abogada que estaba en Cusco cuando coordinaron trabajo, señor. En este caso, señor, para hacer esta independización del séptimo y noveno piso y para que se utilice en el laudo arbitral y protocolización del mismo y se pueda inscribir registralmente, se tenía que corregir se tenía que corregir esas 2 minutas del 91, que fueron fechadas porque no son del 91, y se tenía que, y se trabajó con las medidas que aparecían en la partida matriz de esas áreas, que no concordaban con las minutas, señor, del año 91, ni la escritura pública. Es por eso que se utilizó pues a ingenieros como Aquiles Rolando Chuque Valdés. También tenemos la declaración de Juan Abelardo Villanueva Alarcón, del 19 de junio de 2018, acredita la existencia del área de saneamiento. Él dice que ha existido esa área de saneamiento y quiénes son los integrantes también de esa área, y que también corroboró la declaración de Patricia Rojas Rocha, en donde se reconoce de que
Conoce, dice, a Ludit y a Rodolfo Orellana desde el año 2007 hasta el 2013, porque trabajó para el estudio Orellana. Es lo que dice Juan Abelardo Villanueva Alarcón. Asimismo señala que conoce a Patricia Rojas Rochas porque trabajaba en el estudio de Orellana. Ella trabajaba para Ludit Orellana Rengifo. También conoce la existencia de diversos grupos de trabajo en el estudio Orellana, cuando señala que había grupos de trabajo a cargo de abogados. Por ejemplo, el doctor Javier Sea veía litigios en materia civil, en materia procesal civil. La doctora Ludit Orellana tenía un grupo de trabajo, pero tengo entendido que habían temas de saneamiento. ¿No? Él acredita que existía y conforme yo voy refiriendo, todos los testigos indican quiénes conformaban el área de saneamiento y a qué se dedicaban, ¿no? Grupo integrado por Patricia Rojas Rocha, Minosca Córdoba, Catherine Díaz, Sandy Cosío, son las que recuerdan, ¿no? O sea, son las mismas personas, la constante se sigue dando, ¿no? Había un grupo de abogados que veían temas penales, creo que era la doctora Maribel, entre otros. También señala que conoce a José Antonio Salas Ceballos. Este era el supuesto ingeniero. Le vio en las oficinas de la Avenida Guardia Civil y tiene entendido que era ingeniero. Tiene una oficina en el segundo piso, en el fondo. También conoce a Seimi Flores Aybar. Lo conozco. Creo que cuando estaba en Guardia Civil, creo que trabajaba para Ludit Orellana Rengifo. Conoce de vista a Andy Sánchez. Este Seimi Flores Aybar, señor, es la persona que efectivamente se encargó de hacer los trámites de notarial registral, señor, para inscribirse los títulos de independización y los títulos de propiedad a favor de Elisa de Amanda Palomino, que le hizo la compañía inmobiliaria Santa Lucía. También tenemos la declaración de Eddie Luis Manfreda Geraldino, del 20 de junio del 2018, que acredita efectivamente que Rodolfo y Ludit Orellana, con los esposos Vicente Díaz Arce, se conocían, que existía un vínculo entre ellos, y corrobora la declaración testimonial de Patricia Rojas Rocha, en donde reconoce que conoce a Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino desde el primer trimestre del 2011. Él señala que estos tenían un estudio jurídico en su domicilio ubicado en calle El Incario, de la organización El Derby Monterrico. Así como también conoce a Rodolfo y Ludit Orellana. Al primero lo conoce desde el principio del 2012 porque se le presentó el mismo Vicente Díaz Arce. Él señala de que llegó a conocer a Rodolfo Orellana por intermedio de Vicente Díaz Arce. A Vicente Díaz Arce lo conoce en el 2011 y a Rodolfo Orellana en el 2012. Esta persona, Eddie Luis Manfreda Geraldino, viene siendo investigado justamente por un tema de que el estudio Orellana, en este caso, saneó. Le hizo el servicio de prestación criminal, señor, en el sentido de que la empresa de Eddie Luis Manfreda Geraldino, señor, tenía un problema con el gobierno regional de Arequipa. Entonces ellos hicieron igual un proceso arbitral fraudulento, le lograron incautar dinero, señor, a las cuentas del gobierno regional de Arequipa a través del estudio Orellana. Es por eso de que él conoce y prestó el servicio de Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? Hay un proceso que ambos tienen. Entonces, él señala de que, además señala de que Vicente le presentó a Rodolfo, y a Ludit lo conoce desde aproximadamente el primer trimestre del 2012, porque ella veía todo el área administrativa de Rodolfo. Ella se encargaba de los cobros de las medidas cautelares. Una abogada de ese estudio, que es Karina Vizcarra Yapa, que era abogada encargada de todo el caso Oncocer, justamente que le llevaba a ellos, le manifestó que con Ludit Orellana Rengifo iban a negociar en la casa de Vicente Díaz Arce para venderles propiedades porque ellos tenían, donde participaban en esas reuniones Vicente Díaz Arce y su esposa para poder tener liquidez, caja, porque él era quien le generaba caja a Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? O sea, no solamente ha sido el inmueble del séptimo y noveno piso que ellos sanearon, sino posteriormente que lograron éxito, señor, porque efectivamente se logró independizar, se logró inscribir a favor de Elisa Amanda Palomino, y efectivamente ellos tomaron la posesión con ese laudo arbitral fraudulento que posteriormente se declaró ineficaz. Es que ellos, ante la confianza y el éxito que habían obtenido con los servicios del clan Orellana, es que se mantuvieron en el tiempo. Después ellos compraron o adquirieron el inmueble de Plaza Arenas y también adquirieron el inmueble de Lurín. O sea, fue desde el 2011 hasta el 2014 que se mantuvo esa relación, ¿no? Copia también, señor, nosotros tenemos del 2011 de copia de la agenda de Ludit Orellana Rengifo,
Y esa agenda obra en la carpeta 24, copias, certificados nos han remitido a nosotros, y en esa agenda lo que se consigna el teléfono celular, dos teléfonos celulares y un correo electrónico de Ludía Orellana Rengifo, y datos de la empresa. Y dentro de ellos se menciona que Elizabeth Palomino, entre paréntesis, recoger papeles de Plaza Arenas, Luis Guevara, firmar documentos, Pedro Guzmán, ok, lo que acredita los vínculos y coordinación permanente entre Ludía Orellana Rengifo, Elizabeth Amanda Palomino y Pedro Guzmán Molina, a fin de sanear e inscribir inmuebles de origen ilícito, señor. Nosotros justamente en esa agenda se encontró los nombres de Elizabeth Amanda Palomino, de Pedro Guzmán Molina, y justamente con los apuntes que he señalado. También tenemos el escrito de Bruno Díaz Esquino, señor, quien de fecha 5 de junio del 2018, quien dentro de sus escritos, de sus elementos de comisión, nos hace llegar pues el Diario de la República, pues el copia de la página principal del Diario de la República del 4 de diciembre del 2012, el año 34, 2000, número 120-26, y página interna, donde aparece donde se señala que es el cumpleaños de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, y aparece la toma fotográfica de la citada reunión en donde aparece Rodolfo Orellana Rengifo, Vicente Díaz Arce y Amanda Palomino Córdoba, entre otros, que demuestra el estrecho vínculo que estos tenían con Rodolfo Orellana Rengifo, ¿no? Que afianza pues la hipótesis del allanamiento que estos realizaron, ¿no? O sea, no solamente fue un tema de negocios, ¿no? Sino también había un tema amical más allá de los temas de negocios que se hacían a través de estos delitos previos, ¿no? Declaración también de la propia Elizabeth Teresa Segura Marquina del 7 de junio del 2018, en la que ella señala pues conocer a Vicente Díaz Arce, Elizabeth Amanda Palomino, y también a Gonzalo Bernardino Echevarría, y que también ella fue efectivamente la que suscribió la minuta de la transferencia de propiedad que hace Elizabeth a favor de la empresa Edificaciones y Consultorías R&R, ¿no? Ella viene siendo investigada justamente en este caso, ¿no? Ella es una de las abogadas que Patricia Rojas Rocha señala de que con ella coordinó justamente todo el expediente arbitral, ¿no? Ella es la que les hacía las observaciones, ella es la que era pues la que Elizabeth Amanda Palomino le había encomendado de que coordine, y que una vez que ella apruebe, ella iba a firmar, ¿no? También tenemos, señor, como nuevos elementos de convicción, señor, justamente el auto de prescripción expedida por el 22 Juzgado Penal de Reo Libres, expediente 6915-2010, del 11 de junio de 2018, que resuelve declarar fundada efectivamente la sección de prescripción deducida por Elizabeth Amanda Palomino y Echevarría Jiménez, y fundada de oficio la sección de prescripción a favor de Díaz Arce, extinguida la acción penal. Esto justamente es por el tema de la falsificación de firma del notario Manuel de la Noya de la Piedra, que acredita la ilicitud de la transferencia del 7º y 9º piso, señor. También tenemos la sentencia condenatoria del 22º Juzgado Penal del mismo Juzgado de Reo Libres de Lima, expediente 178-39-2013, del 21 de noviembre del 2017, mediante el cual falla condenando a Elizabeth Amanda Palomino Córdoba, Rocío Maraví Córdoba y Jean-Pierre Lobo Córdoba, como autores del delito de celionato en agravio de la Junta de Propietarios del edificio Galería Santa Lucía, imponiéndoles a la primera 3 años de pena privativa de libertad suspendida condicionalmente por 3 años, y a los otros 3 años suspendida por 2 años. Es decir, Elizabeth Amanda Palomino justamente transfiere el inmueble, 7º y 9º piso, a la empresa de edificaciones y consultorías R&R ESAC, que estaba constituida por sus dos medios hermanos, en este caso Rocío Maraví Córdoba y Jean-Pierre Lobo Córdoba, que serían pues los testaferros de la primera, ¿no? Justamente lo que hizo fue la transferencia sucesiva e inmediata para evitar que este inmueble pueda ser revertido a favor de la Junta de Propietarios y puedan recuperar esos también la posesión, ¿no? También tenemos el acta de continuación de audiencia de presentación de cargos. O sea, él tiene un proceso en giro, señor, por el tema, y también existe una prisión preventiva, señor, ahí, por el tema de Plaza Arenas, el inmueble de Plaza Arenas, donde ahí viene siendo investigado no solamente él, sino viene siendo investigado Elizabeth Amanda Palomino Córdoba,
Vicente Díaz Arce. O sea, este es el otro inmueble que acredita el vínculo de la organización. Este es otro de los inmuebles. O sea, la permanencia en el tiempo se acredita con este segundo inmueble, ¿no? Ellos, justamente, Elizabeth Amanda Palomino, ellos tienen comparecencia restringida, mientras que Rodolfo Orellana Rengifo aquí se dictó su prisión preventiva. También Ludía Orellana Rengifo también viene implicada en este caso, ¿no? También se dictó justamente a ellos prisión preventiva contra Rodolfo y Ludía Orellana, ¿no? Continuación de la declaración de Wilmer Arrieta también, donde señala que cuando él se encontraba pues, en la clandestinidad, pues fue llevado a la casa de Vicente Díaz Arce para que, y él se encontraba en la clandestinidad porque a pedido de Rodolfo Orellana, y fue llevado también a pedido de Rodolfo Orellana a la casa de Vicente Díaz Arce para firmar documentos respecto de la transferencia efectivamente del inmueble pues, de Plaza Arenas, ¿no? Eso significa, señor, actos de obstaculización, señor, con la justicia. Gravedad de la pena ya se ha señalado, señor, es superior a los 4 años. La magnitud del daño causado y la ausencia de una actitud voluntaria de la imputada para repararlo, ¿no? El daño causado a las víctimas, señor, de la Galería Santa Lucía y al Estado por parte de Ludía Orellana Rengifo y Rodolfo Orellana, señor, quienes actuaron en sociedad con Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino es sumamente grave porque usando actos de corrupción con sus co-investigados Alberto Vázquez Ríos como árbitro y Pedro Guzmán Molina como registrador, logró que se inscribieran el 7º y 9º piso a favor de Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Asimismo, por la conducta de la investigada de no querer colaborar con la investigación de los hechos que se le imputan, señor, este despacho fiscal, en donde no hace descargo alguno, bueno, es parte de su derecho a la defensa y no ha hecho su descargo. Y en las otras investigaciones tampoco hace sus descargos, así como también el no haber mostrado actitud voluntaria de reparar el daño causado a las personas denunciantes y agraviadas con la adquisición fraudulenta. También tenemos el acta de continuación de la audiencia de presentación de cargos, donde justamente acá la 52 Fiscalía Provincial Penal ante el 29 Juzgado Penal de Lima, 56-2000, resuelve abrir instrucción en la vía ordinaria contra Rodolfo y Ludía Orellana, Vicente Díaz Arce. Justamente es acá donde le he señalado que es el tema por el tema del inmueble de Plaza Arenas, ¿no? En este caso, señor, también resulta siendo grave que esta presunta organización criminal, el clan Orellana, se haya asociado o haya prestado el servicio criminal a otra organización criminal, que es la organización BIE de Elizabeth Amanda Palomino y Rodolfo Orellana y Vicente Díaz Arce, ¿no? Es así que resulta siendo necesario que se dicte la prisión preventiva. De la reducción de la medida, nosotros hemos aperturado una investigación preparatoria, hay una formulación de investigación preparatoria por 36 meses, es una investigación de carácter complejo, es una investigación seguida contra una presunta organización criminal, que en el caso puntual sería pues la prestación de servicio de la organización Clan Orellana a favor de la organización de Vicente Díaz Arce. Por lo tanto, nosotros, en virtud del artículo 272, numeral 3 del Código Procesal Penal, modificado por el Decreto Legislativo 1307 del 29 de diciembre del 2016, solicitamos, señor, que para estos investigados se dicte prisión preventiva de 36 meses, conforme a lo que ya se ha expuesto, ¿no? Señor juez. Señor investigado, solamente dos puntos. Céntrese en su autodefensa. Un momento, por favor. Lo voy a escuchar. Por favor, ¿me permite un minuto? Un momento, por favor. Dos cosas. Uno, que ya venció sus 5 minutos. Le voy a dar un minuto más para que concluya porque esto es autodefensa. Adelante. Bueno, es parte de su abuso, es acostumbrable. Bueno, señor juez, ¿qué cosa es materia de la obligación del contrato de saneamiento? Yo firmé porque una cosa hay que dejar claro: el estudio era mío, el negocio era mío, yo soy el único propietario. Yo firmé el contrato con la señora Palomino, ¿no? Y el objeto del contrato es un objeto ilícito. ¿Qué dice el artículo 1409 del Código Civil? Dice: la prestación en materia de la obligación creada por el contrato universal sobre, inciso 2, bienes ajenos o afectados en garantía o embargados o sujetos a litigio por cualquier causa.
¿Sobre qué versaba el contrato de saneamiento que yo tengo en la señora Palomino? Justamente sobre un bien litigioso. Porque ella no me trajo un documento falso, al menos no existe hasta ahora una sentencia que diga así. Lo que me trajo la señora fue una escritura pública emitida por el notario Collantes de Serra. Esa escritura, señor, no ha sido anulada en ningún proceso judicial. Y ni siquiera usted mismo puede anularla como juez penal, y usted lo sabe. Esa escritura, señor, conforme al principio de legitimidad registral, está en el artículo 2014 del Código Civil. Es una escritura que surge de ciertos ergaógenes, que quiere decir que se puede oponer a cualquiera, a la fiscalía y al juez si es necesario. Mientras un juez o un laudo arbitral no digan que esa escritura es fraudulenta, es falsa y por lo tanto es nula. Entonces, señor juez, ¿de qué estamos hablando? Cuando la fiscalía dice saneamiento criminal, lo único criminal es su ignorancia. Lea, por favor, el artículo 14.8.4, opción para saneamiento. Hay lugar a saneamiento en los contratos relativos a la transferencia de la propiedad, la posesión o el uso de un bien. ¿De qué se trató el contrato de saneamiento que yo revisé con la señora Palomino? Justamente de un bien litigioso. ¿Qué es lo que tenía que conseguir a través del contrato de saneamiento? Tenía que conseguir la inscripción registral y el desalojo de los posesionarios que no tenían derecho a estar allí. Es decir, lo que se discutía, señor magistrado, es un mejor derecho de propiedad, porque la señora ya tenía una escritura pública de compra-venta. ¿Qué significa esto? En nuestro sistema de propiedad, señor juez, eso que les conoce el fiscal, obviamente, la transferencia de la propiedad se hace por consenso, es decir, el acuerdo de voluntades es suficiente para perfeccionar la transferencia del suelo. El medio de prueba es el contrato de escritura pública, pero ella tenía una transferencia emitida por un anterior propietario. Efectivamente, también había otro propietario que también tenía una escritura. Entonces, lo que estamos discutiendo es quién tenía mejor derecho. Pero el arbitraje, señor, no es constitutivo. El arbitraje es declarativo. Es decir, el lado arbitral lo que dice es: reconozco que tú tienes mejor derecho de propiedad que tú. Lo cual hace de que la conducta del arbitraje no sea punible tampoco, porque no constituye ningún roce propietario. Simplemente reconoce a uno con mejor derecho de... Muy bien, le he dado bastante tiempo. Concluya, por favor. Concluya, por favor. Concluya, por favor. Concluya, por favor. propiedad. La inscripción registral es simplemente En 30 segundos lo voy a cortar, por favor. Concluya, por favor. de uno frente a otro. Es decir, señor juez, tengamos claro las instituciones jurídicas. Aquí lo único que se ha ejecutado es un contrato en el cual yo he cobrado un honorario y yo he dispuesto esos honorarios para pagar a un montón de personas que trabajaban para mí. Yo me gastaba, señor juez, $300,000 mensuales en planilla. Es decir, lo que yo pude obtener de ese contrato lo gasté en un mes de planilla, señor juez. ¿Cuál es el delito que dice el sector fiscal? Dice... Muy bien, lo voy a cortar ya porque ya le he dado bastante tiempo. He anotado ya. Ya le he notado, le he dado bastante tiempo. Sí, pero ya le he dado bastante tiempo ya. Vamos a proceder al corte, el investigado. ¿Cómo? ¿Qué dijo? Le estoy dando el tiempo más... Le estoy hablando a usted con respeto, con respeto. No estoy haciendo uso de la autoridad, simplemente le estoy hablando con respeto. Corte, por favor. Corte, por favor. Adelante. El mismo abogado ha reconocido que efectivamente el área de saneamiento y los actos de inscripción registral mediante actos de corrupción vienen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción. Y uno de esos inmuebles es el 7º y 9º piso. Y ese es un elemento de convicción para nosotros porque existe una acusación directa ya.
Y ese es un elemento que abona a que efectivamente sí existía esa área de saneamiento y que la organización criminal, justamente Clan Orellana, utilizó esa área de saneamiento para hacer justamente ese servicio criminal del séptimo y noveno piso. Es decir, ¿se utilizó actos de corrupción? Sí. Es decir, ¿se utilizó delitos contra la fe pública? Sí. Es decir, fraude procesal también. Es decir, eso pues eso es delito, ¿no? Entonces, alguien que está al margen de la ley solamente recurre a esos métodos, ¿no? Señor, nosotros hemos señalado de que el monto de $304.704 han sido pues recibidos como parte de ese servicio que se prestó y que ese dinero ha sido pues utilizado para pago de planillas, ¿no? Porque existe en ese sentido un cuadro Excel denominado Inmobiliaria Santa Lucía, donde se da cuenta de esos ingresos y un recibo, ¿no? Ambos de fecha 20 de mayo de 2013, ¿no? Elizabeth Palomino, esposa de Díaz Arce, llegó hasta los exteriores de uno de los locales intervenidos, el Hotel Virreina, ubicado en la cuadra 4 de la avenida 28 de Julio, en el distrito de Miraflores, para expresar su disconformidad por la decisión que adoptó el Ministerio Público. Rechazo rotundamente ningún vínculo con Orellana. Yo nunca he tenido vínculos con el señor, ni la esposa. Su esposo tampoco. Señorita, a ver, mi esposo es cristiano. Inclusive me han quitado hasta la iglesia que mi esposo fundó para ayudar al cristianismo. Nosotros somos gente cristiana honestas. ¿Su esposo no financió a Orellana? Jamás, señorita. Rechazo también rotundamente esto. La esposa de Díaz Arce negó reiteradas veces tener algún vínculo con la red de corrupción de Orellana. Sin embargo, no descartó conocerlo. Lo conocemos a Orellana porque su padre estaba enfermo en la clínica San Pablo. La pueden averiguar ustedes. Y mi casa era una iglesia que le pidieron oración. Lo digo así porque soy libre en mis cosas. Y todos mis procesos judiciales, señorita, están en los juzgados. O sea, nosotros somos transparentes, no tenemos nada que esconder. Orellana era amigo cercano, entonces. No era cercano de nosotros. Solamente vino en una oración. Eso es todo lo que sé. Pero no tengo ningún vínculo con Orellana. Y he sido investigada por lavado de activos y por crimen organizado. Eso ha sido archivado. O sea, es indignante que me quiten propiedades de toda una vida. Además, negó haber tenido una relación cercana con el hoy encarcelado Rodolfo Orellana. Lo conocemos a Orellana porque su padre estaba enfermo en la clínica San Pablo. La pueden averiguar ustedes. Y mi casa era una iglesia que le pidieron oración. Ya saliendo de este momento, el señor... Pero, ¿quién es Vicente Díaz Arce? ¿Cuál es su nombre? ¿Su nombre? ¿Su nombre cuál es, señor? Vicente Díaz. Vicente Díaz, ¿qué más? Arce. Se trata de un pastor evangélico y próspero empresario que, según las investigaciones de la Fiscalía, se dedicaba a la apropiación ilícita de inmuebles mediante la estafa y la falsificación de documentos públicos. Fue así que habría requerido los servicios de Rodolfo Orellana para inscribir fraudulentamente algunas propiedades en Gamarra, donde habilitaron más de 200 tiendas. En noviembre de 2017, la Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó revocar la prisión preventiva por 36 meses que pesaba sobre el empresario e imponer solo comparecencia simple, por lo que hoy se encuentra en libertad. Me siento muy indignada. Yo creo que toda persona tiene derecho a ser investigada, pero no injustamente ser mellada, deshonrada y ser humillada. Díaz Arce, el pastor evangélico, fue uno de los hombres más buscados hasta que cayó en octubre del año pasado. Pero en noviembre del 2017, la primera Sala Penal de Apelaciones revocó la prisión preventiva en su contra y le impuso comparecencia simple. Es decir, Díaz Arce no tiene impedimento de salida del país. Bueno, hay una orden judicial para la incautación de 38 inmuebles en una investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir, seguida contra Vicente Díaz Arce y Elizabeth Amanda Palomino Córdoba. Bueno, hay una orden judicial que hay que cumplirla. Vamos a tomar la administración de este edificio. Hay diversas galerías que se está incautando y lo que necesitamos en este momento es asegurar el resultado de la investigación. Dentro de la tesis de la Fiscalía está que estos inmuebles habrían sido adquiridos de manera ilícita y lo que se pretende es asegurar y que los arriendos que están recibiendo por estos alquileres significa efectos o ganancias del delito.
En todo caso, eso es lo que estamos tratando de asegurar a efectos de que esta presunta organización no siga pues usufructuando los activos de origen ilícito.